Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdely, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Voces del Español. Pues bienvenidos todos a este programa Voces del Español. Soy Erika Erdely y el día de hoy tengo el enorme placer de entrevistar a Rubén Ruiz Guerra. Él es el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Es un placer tenerlo aquí y quisimos aprovechar para entrevistarlo en este programa donde vamos a hablar sobre el español y el papel que juega esta lengua en la construcción de la identidad de quienes la hablamos. Lo que quiero comentar como punto de partida es en mi experiencia como profesora de español, he atendido gente de muchas partes del mundo y he notado que dependiendo de dónde viene cada persona, tiene una idea distinta de dónde está México. Algunos me dicen, no, bueno, México es Sudamérica. Otros me han dicho, no, México es Centroamérica. Y los profesores que damos clases de español en México, creo que normalmente asumimos que México está en Norteamérica. Entonces pensamos que tenemos un tratado de libre comercio con América del Norte y que esto incluye a Canadá, los Estados Unidos y México. Pero no hay un consenso entre las personas de diferentes partes del mundo sobre dónde está México. Entonces esto ya para empezar es muy interesante. Esto lo viví en México, pero ahora que me encuentro en Chicago, veo que también hay otra concepción de dónde está México. Y tengo la impresión de que muchos estadounidenses asumen de alguna manera que después de la frontera entre Estados Unidos y México, todo es Sudamérica. O todo es un algo más o menos homogéneo a lo que llaman América Latina. Y entonces todos los que hablamos español somos latinos. Aquí nos llaman latinos. También se usa el término hispanos para referirse a los que hablamos español. Pero esto no necesariamente incluye a los españoles. A veces sí, o sea, en ciertas cuestiones oficiales para los estadounidenses hispanos puede incluir no solo a españoles, sino a portugueses y a todos los latinoamericanos. Bueno, por otra parte, si los mexicanos somos latinoamericanos, realmente nos sentimos como tales, nos sentimos parte de Latinoamérica, pero estamos en Norteamérica. Entonces yo veo aquí una crisis de identidad. También los mexicanos que viven aquí en los Estados Unidos creo que están buscando su identidad. Quieren saber si son de aquí, si son de México. Y entonces nos encontramos con una gran población dentro de la que posiblemente mucha gente de nuestro público que nos está escuchando se siente identificada, que somos personas que hablan español, pero que nacieron aquí. Y entonces aprendieron de sus abuelos la lengua, y aquí se les reconoce o se les etiqueta como latinos, pero al mismo tiempo, si ellos van a México, no los reconocen realmente como mexicanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿El simple hecho de hablar español nos convierte en latinoamericanos? Y por otro lado, pues en Latinoamérica también se habla portugués, en los países del Caribe se hablan otras lenguas. Entonces se acuñó este otro término que se llama Hispanoamérica. ¿Qué somos desde tu punto de vista, Rubén?
Una pregunta sumamente complicada para contestar. Y es más, cualquier respuesta que se dé va a ser imprecisa y va a ser cuestionada por alguien más. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y esto por una razón muy sencilla. No hay identidades construidas, preconstruidas. Las identidades las van construyendo las sociedades. Y como Sol la van construyendo, y eso es un proceso histórico, también pueden ir cambiando. Entonces, lo que en un momento determinado era definido de una cierta manera o caracterizado de una cierta manera, en otro momento, algunos años después, ya puede ser caracterizado o definido de una manera distinta. Aquí lo importante que tenemos que tener en cuenta es que siempre la identidad es un proceso de construcción. Y te voy a dar un ejemplo sumamente claro con la lengua. Cuando llegan los españoles y algunos dirán conquistan, algunos dirán ocupan, algunos dirán encuentran, puedes utilizar el término que quieras, ¿no? Lo que es un hecho es que ese núcleo que viene del extremo occidental de Europa y que llega y se posesiona de la mayor parte del continente americano, la mayor parte del mundo occidental, como algunos le quieren llamar, ¿sí? Van a utilizar la lengua como un instrumento de dominación. Van a educar, pero van a educar con una idea de lograr generar, tener élites que les sirvan, que les ayuden, que les apoyen en las tareas que ellos se han planteado. Bueno, la tarea que ellos dicen que vienen a hacer es evangelizar, pero aparte de evangelizar, bueno, pues van a aprovecharse de la explotación de la tierra, van a aprovecharse de la explotación de ciertos recursos naturales y van a dar una organización que no tiene nada que ver con lo que ha existido aquí antes. ¿Y cuál es el instrumento fundamental que van a utilizar para eso? La lengua. Culturizar a los pueblos originarios de tal manera que a través de la lengua se vayan apropiando de ciertos conceptos fundamentales de lo que llamamos cultura occidental. Claro, están muy conscientes que ese proceso puede tener dos filos. Pueden generar gente que esté muy convencida del proceso de occidentalización, o pueden generar gente que va a utilizar esa lengua, que va a utilizar esos conocimientos para construir una identidad propia y en un momento determinado ir en contra de los procesos de control y de dominación. Y esto, claro, tomó mucho tiempo, no es un proceso que se da de la noche a la mañana, los procesos culturales, los procesos identitarios toman mucho tiempo en irse construyendo, ¿no? Pero es muy claro que para cuando está terminando el dominio español, ya hay núcleos que han construido una identidad diferenciada de lo que es la sociedad española, la cultura española y todo lo que esto significa. Y eso es lo que desata los procesos de independencia. ¿Y qué es lo único que une a todos los países que van desde lo que era la Nueva España, y es decir, la Nueva España, es decir, pues desde el Oregón hasta la Tierra del Fuego? Entonces estamos hablando de un territorio verdaderamente inconmensurable. ¿Un continente? Un continente realmente, ¿no? ¿Cuál es el elemento que tienen ellos para construir eso? Su capacidad de comunicarse a través de ¿qué? A través de la lengua y de los conceptos que van cobrando forma gracias al manejo de la lengua. Y se van apropiando de ciertas estructuras políticas y se van apropiando de ciertas formas de construir las relaciones sociales y se van apropiando de las formas de concebir el mundo y se van apropiando de todos estos elementos que son indispensables para llevar la vida cotidiana, que pueden ser la religión, que pueden ser las formas de alimentación, en fin, una enorme cantidad de elementos más. Pero la lengua es el eje articulador. El eje articulador que es identificado con la otra idea muy importante, que es la idea de cultura. Una vez que se han conseguido las independencias, primero hay una idea de una cierta identidad americana. Esto es un proceso que es muy importante que tengamos en cuenta. Y eso se da en México, se da en Ecuador, se da en Perú, se da en Bolivia, se da en las Provincias Unidas del Río de la Plata, se da en Chile, en fin, en prácticamente todos los países continentales. El Caribe en ese momento se cuece aparte, ¿no? Pero
tienen este elemento identitario que te pasa por la construcción de una cultura, la construcción de un lenguaje común. Cuando a un genio se le ocurre pensar que debe existir una unidad de esos países, y ese genio es Simón Bolívar, ¿no? Se le ocurre plantear que eso debe suceder y plantea la necesidad de organizar un congreso por el medio del cual se reúnan representantes de todas las naciones que han surgido en ese momento y que puedan dialogar acerca de cómo pueden hacer para convertirse en sociedades más fuertes. Por supuesto, hay una necesidad de defensa militar. España, que ha perdido casi todas sus propiedades en América, pues quiere reconquistarlas. Entonces tienen que defenderse, pero tienen también muy claro que tienen que comunicarse entre sí. ¿Cómo hacer para que las ideas que surgen en uno o en otro extraño del lado del continente circulen a lo largo y ancho de este? Y eso solo es a través de la palabra. En ese caso no la palabra hablada, sino la palabra escrita. Y por eso una de las primeras convenciones que ellos firman es una convención para facilitar el flujo de ideas, el flujo de correspondencia, el flujo de publicaciones a lo largo y ancho del continente. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo. Te estás refiriendo a el proceso de construcción de identidad de las naciones hispanohablantes en este continente americano. Y eso me lleva a pensar en lo que está sucediendo ahora, porque tú me dices que de alguna manera la lengua es un instrumento, por una parte, de dominación y por otra parte de hegemonía y también de dar homogeneidad a no solamente a un país, sino en este caso a toda una región. Y entonces yo pienso ahora cómo lo que está ocurriendo en el habla del español en los Estados Unidos se relaciona con esto que dices. O sea, yo encuentro con toda lógica que un país como Estados Unidos, cuya lengua oficial, cuya lengua dominante, vamos a usar esa palabra, es el inglés, pues no tenga demasiado interés en promover que se hablen otras lenguas en este territorio, pero la realidad que está ocurriendo es que los ya más de 40 millones de hispanohablantes que hay en los Estados Unidos están empezando a tener una importancia como hispanohablantes, mayoritariamente mexicanos, pero también hay del Caribe y también hay de Sudamérica, ¿no? Entonces, estas comunidades de alguna manera están empezando a reclamar el derecho de conservar su lengua en un país en donde no es necesariamente muy bien visto el bilingüismo. Y aquí en Chicago en particular tenemos la característica de que en las escuelas públicas, como hemos comentado en programas anteriores, está existiendo este interés creciente por promover las escuelas duales, las escuelas en donde a los niños se les enseñe el español de forma escolarizada, donde se les fomente que conserven estas raíces, ¿no? Entonces, podríamos hablar de un nuevo proceso de hegemonía a través de la lengua o de posicionarse de una población hispanohablante creciente en los Estados Unidos a través de la lengua. Mira, no sé si de lograr una posición hegemónica. Tengo muy claro que hay un sector de la sociedad norteamericana que quiere establecer y fundamentar e impulsar su posición hegemónica a través de obligar a utilizar la lengua de ellos, ¿no? El inglés, ¿no? Y se podrían citar nombres y ejemplos así, hasta chuscos de cómo han intentado hacerlo. Es justamente frente a eso que cobran sentido este tipo de planteamientos, esta necesidad que estas comunidades tienen, no solo de recuperar su lengua, de recuperar su cultura toda, de recuperar su identidad,
¿no? Y de alguna manera de construir una identidad nueva, porque esa también es una tarea que es muy importante, porque las circunstancias de lo que viven aquí no son las circunstancias de lo que vivían en sus países de origen ellos o sus padres o sus abuelos o sus tatarabuelos. Digamos que hay ahí todo un proceso de cómo va a construirse esta nueva posibilidad. Aquí lo importante es que esto va vinculado, digamos de alguna manera, con una abierta búsqueda de posiciones de poder político. O sea, justamente en la medida en que se pueden ir construyendo opciones políticas reales, válidas, de peso dentro de la sociedad norteamericana, que den espacio a las necesidades, la cultura, la lengua de estas comunidades de origen hispanoparlante, porque a mí no me gusta hablar de hispano porque eso ya tiene una connotación distinta para el caso latinoamericano, ¿no? Pero digamos de estas comunidades hispanoparlantes, pues eso ya está hablando de una posibilidad de un cambio. Y eso solo es posible, hay que decirlo, en una sociedad en donde exista algo de democracia. No digamos que exista la sociedad democrática perfecta, pero sí donde exista una posibilidad de ir generando mecanismos de participación, mecanismos de representación, mecanismos en los cuales las necesidades de ciertos grupos sociales se puedan ir manifestando a través de la participación en el reparto del poder público. Eso es indispensable. Pero sí es muy importante la lengua como este instrumento identitario, porque es el que permite la comunicación, es el que permite estar en contacto, es el que permite generar ideas y proyectos, es el que permite crear sueños en común, ¿no? Y tendrían que tener, como dices, una representatividad política de manera que haya el poder de decidir sobre conservar y cómo conservar la lengua de origen de las personas hispanohablantes. Pues vamos a hacer una breve pausa, nos quedamos con esta idea que nos acaba de plantear Rubén Ruiz, a quien agradecemos enormemente su participación en este espacio. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan y continuamos con esta entrevista. Espiar, compartiendo la lengua de la inmensa minoría. Hola a todos otra vez, gracias por quedarse con nosotros. Soy Erika Erdely y estoy entrevistando en esta ocasión al historiador Rubén Ruiz Guerra, que es el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la primera parte de este programa hablamos sobre cómo llegó el español a América, cuando lo trajeron los españoles, y cómo sirvió para evangelizar, como un instrumento también de la conquista, y cómo después se convirtió en un mecanismo de identidad y de comunicación entre los países que fueron ocupados por los españoles. En esta segunda parte vamos a retomar lo que ya habíamos empezado también hablando sobre cómo ahora el español empieza a ganar territorio en los Estados Unidos, donde la lengua oficial y la lengua dominante es todavía el inglés. Entonces, quiero ahora centrar la plática en todas estas personas que viven ahora en los Estados Unidos, que vienen de países hispanohablantes y cuyos hijos ya nacieron aquí, probablemente también sus nietos. Y la pregunta que yo me hago pensando en esta población es toma tantos esfuerzos mantener una lengua en una segunda y una tercera generación, que yo pienso que quizás muchos padres de familia se hacen la pregunta de si vale la pena. ¿Vale la pena que sus hijos, ya viviendo en este país, teniendo una educación escolarizada en inglés y una vida profesional en un futuro en inglés, vale la pena que ellos mantengan esta lengua
¿Vale la pena la conservación de la memoria de dónde venimos? ¿Qué nos dirías al respecto? Yo diría que eso siempre es una definición personal. El decir si algo vale la pena para la vida de alguien depende fundamentalmente de lo que alguien decida, ¿sí? Tengo conocimiento de casos en donde pues, se perdió la lengua para la segunda generación, ¿no? Recuerdo haber asistido a un congreso en donde la consideración fundamental en esto fue en el sur de los Estados Unidos. Una de las condiciones para participar era que se hablara todo en español. Y entonces, oh sorpresa, uno de los jóvenes bien preparados que empieza a hablar y lo primero que dice es: yo voy a hablar en inglés, porque no hablar en inglés es marginar a una generación de gente que ya no habla el español y que ha sido educada aquí y que ha optado por integrarse de una manera cultural a esta otra cultura, ¿no? Entonces, esas son decisiones personales, esas son decisiones en las cuales no podemos marcar una pauta, no podemos marcar una norma social, ¿no? Sí, pero existe también el problema de que estas personas de la segunda o la tercera generación que nosotros decimos que ya se adaptaron a esta cultura, de alguna manera no son percibidas realmente como parte de esta cultura todavía por parte de la población originalmente anglófona. Entonces se les ve y se les etiqueta como hispanos, como latinos. Entonces, he visto, he escuchado de muchas personas aquí que entonces empieza esta crisis de identidad porque al tratar de adaptarse aquí y no ser completamente visto como de aquí, pero perder el vínculo con el lugar de origen de los padres y los abuelos, que son los que al final les dan la etiqueta de hispanos o latinos, entonces llegamos al punto en que no soy de aquí ni soy de allá. ¿Quién soy? Entonces la lengua puede ayudar, puede contribuir a esta comprensión y de la identidad o construcción de esa identidad. La lengua, por supuesto, que sirve a la construcción de las identidades, pero quiero insistir en que la construcción de identidades, desde mi perspectiva, es una opción, ¿no? Y bueno, probablemente no sean vistos por la otra parte de la sociedad como parte de ella misma, ¿no? Pero ellos están optando por eso e igual están construyendo una forma de identidad alternativa, ¿sí? Una forma de identidad en la cual, bueno, ellos no sienten la necesidad de rastrear sus rasgos identitarios hacia la sociedad, hacia la cultura, hacia la lengua de sus padres o de sus abuelos. Eso son totalmente decisiones personales. Aquí lo que es importante es que se puedan construir los mecanismos institucionales y sociales para que estas opciones, que son tan válidas como cualquier otra, yo sí defiendo la necesidad de respetar la voluntad individual como un elemento central de una sociedad moderna, ¿sí? Entonces, pues ellos deben tener esta capacidad, esta posibilidad, correr los riesgos que esto implica y también darse la oportunidad de construir algo distinto. A lo mejor con el tiempo esta gente puede darse cuenta de que tiene que construirse una identidad alternativa, regresar a los elementos de la identidad de los padres y de los abuelos. Pero ¿qué crees? Tampoco va a ser tan fácil regresar a eso, porque aún los mismos padres y los abuelos ya han construido una identidad distinta a la que tenían en su comunidad en Oaxaca o en Michoacán o en cualquier lugar que tú quieras dentro de lo que llamamos América Latina, ¿no? Entonces, todos estos procesos implican, por supuesto, costos para quienes los viven. Justamente porque implican costos, es que tienen que tener la libertad de decidir qué. Lo que sí me parece que tienen que hacer las instituciones, y a lo mejor por aquí va tu inquietud, ¿sí?, es que las instituciones tienen que abrir las posibilidades para que la gente pueda optar realmente y no sean elementos que sean impuestos de una manera formal o de una manera informal, ¿sí? Y entonces ahí es en donde está lo importante. Me queda muy claro, por ejemplo, que una institución mexicana como es la UNAM
¿sí? Siente la responsabilidad de traer, de revivir, de alimentar, de darle nuevos espacios a la recuperación de esas opciones vitales, de esas alternativas identitarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde allá creemos que eso es lo que más conviene. Sí, a mí me gusta pensar que en realidad lo que ha estado pasando en este país es que la frontera de Latinoamérica se empieza a recorrer hacia el norte, hasta Chicago. Claro. Pero que eso es muy al norte. sí, pero entiendo que, bueno, desde otros puntos de vista no sea así, ¿no? Y entiendo lo que dices, hay que respetarlo, hay que ponerlo sobre la balanza y bueno, es una elección, es una opción, pero vamos a llegar al punto entonces de encontrar una comunidad latina que ya nada tiene que ver con Latinoamérica. Todas las comunidades latinas tienen sus peculiaridades, ¿sí? Estábamos hablando hace unos minutos acerca de la posibilidad que se plantea cuando surgen las naciones de tener un diálogo común, de tener planteamientos políticos comunes, a costa de las lenguas nativas que existían en ese momento. Esa es otra historia, pero bueno, por la que optan es por esa y optan por ir construyendo eso. Pero cada una de esas sociedades, cada una de esas naciones, ¿sí?, tiene sus peculiaridades propias. Y si tú oyes hablar a un bonaerense, a un porteño, y oyes hablar a un peruano de la costa, y oyes hablar a un venezolano, y oyes hablar a un mexicano, por supuesto que todos tienen formas distintas de expresión, que en muchos términos tienen significados distintos en cada país, etcétera. Eso es una realidad. Entonces lo que va a suceder es que esta nueva construcción que se haga al norte de la frontera marcada por el río Bravo, por supuesto que va a ser una alternativa distinta. Sin embargo, lo que sí tenemos que construir es la posibilidad en un momento determinado de reconocernos como parte de una comunidad más grande, que no tiene más sentido que simplemente decir somos parte de esa comunidad más grande y cuando viajamos, nos vemos, podemos decir, mira, qué bien. Sí, nos entendemos, que es lo interesante. Y no, es cierto, en los Estados Unidos existe una academia de la lengua, academia estadounidense de la lengua española. Exacto. Y por supuesto que los lingüistas estamos ocupados investigando las nuevas características del español de esta región, pero finalmente es español. Y aunque se hable distinto en Argentina y en todas partes, estoy segura que todos los hispanohablantes que me están escuchando, que nos están escuchando, pues entienden en buena medida lo que estamos diciendo. Ahora, me parece muy interesante que hayas mencionado en este programa que la lengua, entre otras cosas, es un mecanismo de dominación y que tiene implicaciones económicas, políticas, sociales de todo tipo. En México lo fue. Y aquí en los Estados Unidos, pues, no es distinto. Pero sería interesante también reflexionar, y quizá esto sea tema de otro programa, cómo puede el español servir para, voy a utilizar una palabra que les gusta mucho aquí en Estados Unidos, empoderar a las comunidades que lo hablan. Y bueno, te comparto, Rubén, antes de irnos, que el lema de este programa, de esta estación de radio Spanish Public Radio, es compartiendo la lengua de la inmensa minoría. Entonces, estamos pues muy contentos de seguir reflexionando en este programa sobre el español, sobre quiénes somos, de dónde venimos y cómo somos. Visto desde la perspectiva de la lengua que hablamos. Le agradezco muchísimo a Rubén Ruiz su participación en este programa y los invito a todos a que nos envíen sus preguntas a través de la página de Spanish Public Radio, del Facebook de Spanish Public Radio, del Facebook de UNAM Chicago, para que podamos continuar este diálogo que hemos comenzado sobre el español en los Estados Unidos. Gracias a todos y estamos en contacto hasta el próximo programa.